del curso de farmacología del proyecto Hermano Mayor a cargo de ESCOMI y CPA Sociense. Mi nombre es Adriana y en esta ocasión voy a asumir el rol de moderadora. El día de hoy se estará llevando a cabo la ponencia que lleva por título Introducción a la farmacología. Estamos muy agradecidos de contar con la presencia de Rajni Paitán, quien nos va a acompañar a lo largo de esta ponencia. Ella es estudiante universitaria del 7º año de la carrera de medicina. También es past presidenta de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina del Centro. Asimismo, fue ganadora del concurso de proyectos de investigación de la Facultad de Medicina Humana UNSP y creadora de contenido médico en Esencia Médica. Le brindamos un cordial saludo y gracias por acompañarnos. Del mismo modo, agradecemos desde ya a todos los participantes por su presencia. Es importante mencionar que durante la ponencia pueden ir dejando sus dudas y preguntas en el chat para poderlas leer oportunamente. Sin más nada que añadir, iniciamos con nuestra actividad. Adelante, estimada Raj. Hola Angeli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se me logra escuchar bien? Sí, Rajni, se te escucha perfecto. Ok, entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Ya, ahora sí se logra ver mi pantalla, la verdad. Antes no se miraba. Sí, ya se logra ver. Voy a apagar. Entonces, bueno, buenas tardes una vez más con todos. Esta vez vamos a ver el tema, o es a modo de introducción, ¿no? A la farmacología, que pues es como un curso en el proyecto Hermano Mayor. Bueno, como Angeli me presentó, fui presidenta de sociedades, entonces desde ya quiero invitarlos a las ponencias que se vienen. Son todo un curso en sí. Este es un primer tema, ya se viene farmacocinética, farmacodinámica, que ya por nuestras redes se van a enterar. Entonces, para que ustedes puedan entender este curso, siempre es bueno pues una pequeña introducción, que esta vez está a cargo de mi persona, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Es un tema súper corto, sencillo, fácil de entender, porque es una introducción. Más que entender, no sé, dosis, que ya alguna vez lo van a ver, o más adelante, acá es entender bien los términos, ¿no? Saber las definiciones que se va a usar en el transcurso de que ustedes llevan el curso en la universidad o acá o en alguna otra parte, ¿no? Porque hay un montón de cursos. Entonces, eso es una introducción básica, empezando desde su definición, por ejemplo, ¿no? Eh, Definición, empezando desde su composición de la palabra, por ejemplo, eh, que viene de la fármaco, que es o significa droga o medicamento, y logos es pues tratado o estudio, ¿no? Entonces, en conclusión, básicamente creo que ustedes lo saben desde que estaban pues de secundaria, es un estudio o tratado de las drogas o medicamentos. Yo siempre recalco que la medicina es lógica, ¿no? O sea, si tú ya empiezas a decir farmacología y estudio de drogas, entonces ya vas este,
relacionando palabras y poco a poco, pues, desde uno que sabe desde la base, pues va relacionando y todo es lógico, ¿no? Obviamente los cursos se complican un poco más al pasar pues a temas más complejos, pero si tú tienes tu base, si tienes definiciones bien sólidas como conocimiento, pues se te hace más fácil todo. Ya, entonces, farmacología como definición ya más que una simple etimología, ¿no? Estudio o tratar de drogas, es como que un estudio de los medicamentos, ¿no? Pero ¿qué va a contener? Va a contener, pues, o qué tiene que incluir la historia, el origen, ¿no? De dónde proviene, sus propiedades físicas y químicas, en su presentación, cómo llega a obtener el paciente los medicamentos, ¿no? Hay diferentes dosis o en gramos, lo que ¿no? Hay de 50, de 100. Los efectos, tanto fisiológicos y bioquímicos que puede tener en el cuerpo o ¿no? en el organismo, sus mecanismos de acción, en la absorción, distribución, la biotransformación, el proceso de que el paciente lo consuma y la eliminación, ¿no? Eso también es importante todo para saber cómo es lógico, vuelvo a recalcar. La eliminación, ¿por qué? Porque si hay un paciente con, no sé, con el riñón no está bien, o no vas a darle un medicamento que tal vez este, que tenga por eliminación o que use por eliminación, pues el riñón o tal vez el hígado. Entonces, ya ahí uno va viendo lo importante que es esto, ¿no? En cambio, el famoso LATME, ¿no? Que lo vamos a ver un poco más adelante, de liberación, absorción, distribución. Entonces, todo eso también surge, ya, y obviamente, sus fines terapéuticos que tiene cada medicamento, porque, pues, para eso es la farmacología, ¿no? Muy aparte que tiene efectos secundarios, ¿no? Que también, quieran o no, se va a dar. Lo más importante es el fin terapéutico, el fin sanador, el fin positivo que tienen los medicamentos, ¿ya? Ahora, el fármaco es una sustancia química que altera el funcionamiento del organismo de los seres vivos, ¿no? Eso también es importante recalcarlo porque se va a tocar ya términos que es fármaco, cinética fármaco, dinamia fármaco, no sé. Entonces, ya sabiendo que es una sustancia química que tiene, pues, altera, ¿no? O llega a alterar las funciones de los organismos. Obviamente es a nivel molecular, ya que todo es, pues, por medio de la absorción, de la biotransformación que pasa cuando se consume el fármaco o el medicamento, ¿no? Ahora, un poco de historia es, por ejemplo, en el periodo inicial, este, mm, solo se tenía observaciones empíricas, ¿no? O sea, pues, te echo esto, te tomas esto, con plantitas, ¿no? Y si te hace bien, pues a buena hora, ¿no? No se tenía los cuidados. Y ya con el paso del tiempo, pues uno se da cuenta que, que hierbita te hace bien o, o no sé, qué arcilla, qué barrito, pues te hace bien, ¿no? Hay un montón de medicinas naturales. Ahora, en base a eso, obviamente llegó a surgir pues los medicamentos o las experimentaciones para que puedan darse ya sustancias químicas como tal, ¿no? En un periodo moderno ya, que son investigaciones experimentales, ¿no? Eh, Muy allá de lo que se puede obtener de cada planta, ¿no? Porque empezó así, se obtenía y ya de una manera más experimental, más en laboratorio, pues obtenía los medicamentos de las plantas, ¿no? Y a poco ya eso fue siendo asumido solo por sustancias químicas, ¿no? Ahora en los grandes laboratorios. Por ejemplo, los medicamentos más tradicionales y conocidos en su momento, que fueron algo más que un simple remedio, es, por ejemplo, el aceite de ricino, el opio, ¿no? El opio es muy conocido como anestesia, ¿no? El zen o los venenos también, ¿no?
que acá, por ejemplo, las drogas o los medicamentos o los fármacos, pues si no se sabe manejar bien las dosis, pueden llegar a ser venenos para la persona, ¿no? Entonces los venenos también entran acá a tallar como fármaco o como, más como ya fármacos van a la toxicidad, ¿no? O toxicología. Entonces igual los venenos también el curare o la beratrina, que se usaba pues hace muchos años, ¿no? Para castigar o envenenar por historias de esta. Ya, entonces ahora, ¿dónde empieza ya una farmacología más moderna? Pues con Oswald Schendeber en 1921, ¿no? Empieza a surgir la química orgánica, obviamente relacionado con la fisiología y la patología, que es el objetivo de los medicamentos, ¿no? Entender el cuerpo y sanar alguna enfermedad o algo que está pasando. Ya, entonces, para entender bien, tenemos que ya definir las disciplinas o lo que va a llegar a ayudarnos a entender esto. Por ejemplo, la farmacocinética. La farmacocinética estudia la absorción, la distribución, la biotransformación y la eliminación de las drogas, ¿no? Por ejemplo, o básicamente es lo que el organismo ejerce sobre las drogas, ¿ya? Eso es lo que es la farmacocinética. Y la farmacodinamia, estos dos términos son pues muy conocidos y lo van a estar tocando durante todo el curso. Farmacodinamia es ya también, se podría decir, lo contrario al revés, ¿no? Es todo lo que los fármacos van a ejercer sobre el organismo, ¿no? Entonces, en farmacodinamia se llega a estudiar los efectos bioquímicos, fisiológicos, en los mecanismos de acción de los fármacos, ¿no? Eso es básico para que puedan diferenciar y tener una definición ya bien clara y precisa. Ahora la farmacognosia, pues gnosia, ¿no? Estudia el origen, la estructura química o las características que tienen las drogas naturales, o sea, los medicamentos o los fármacos. Ya, ahora seguimos con farmacotecnia. La farmacotecnia, por ejemplo, es como que la preparación, ¿no? O la distribución de las drogas, ¿no? Eh, ahora, ¿para qué es importante la farmacotecnia? Por ejemplo, yo, si bien es cierto, vamos a ser doctores, no vamos a ser tal vez ¿cómo se dice? Los farmacia química, creo, algo así, son los que estudian, ¿no? Farmacia. Entonces, ellos sí ven un poco más, ¿no? La preparación del fármaco. Pero nosotros vemos un poco más tal vez la absorción, la distribución, pero siempre hay que tener en cuenta el término de la farmacotecnia. Ya la farmacoterapia, que básicamente es el, el saber o estudiar, ¿no? El uso de los fármacos, que obviamente cada uno de ellos va a tener un destino o una función clara para algún lugar del cuerpo, ¿no? Entonces, esto también pues tratar las enfermedades que existen, porque a veces cuando uno ya llevó el curso, ya pasó, entonces ya entra no sé, al internado, pues solo receta, ¿no? Sin saber tal vez, porque lo escucho por ahí que para la gastritis es omeprazol, entonces yo también pues omeprazol antes del desayuno y así, ¿no? Entonces no empiezan a ver tal vez más allá del paciente, ¿por qué le damos omeprazol? ¿Por qué no le doy otra cosa? ¿Por qué no aumento la dosis? Entonces, todo eso estudia la farmacoterapia, ¿no? Hay que siempre tenerle en cuenta. Ahora, la farmacometría va a estudiar la relación que existe entre la dosis administrada de un fármaco y la magnitud de los resultados obtenidos, ¿no? Acá ya entra a tallar la importancia de las dosis, ¿no? De las dosis que se tienen o se pueden administrar en la persona, incluso en los niños es aún mucho más especial el tratar con las dosis, ¿no? Por eso es que las dosis pediátricas, que es en base al peso o a la misma edad y todo, ¿no? Entonces, esto es importante porque el resultado no le puedes dar la misma dosis de paracetamol a un bebé de 3 meses que a un niño de 3 años, ¿no? O a una persona de 20, a una persona de 50 años.
Entonces, vemos que todos estos términos que estamos mencionando pues, son importantes, ¿no? Ahora, seguimos aquí con la farmacología clínica. Este, en la farmacología clínica estudia más que nada las acciones farmacológicas en el hombre sano y enfermo, ¿no? Eh, ¿Para qué es importante esto? Para evaluar los fármacos en el tratamiento de enfermedades, ¿ya? Eh, Como lo mencioné al principio, no existen efectos adversos, pero siempre el objetivo del medicamento o de dar o empezar a tratar ya con fármacos, tienes que pesar, ¿no? En una balanza lo positivo con lo negativo. Entonces siempre tiene que ver más el efecto terapéutico que uno adverso o secundario que llegue a hacer daño, ¿no? La farmacología molecular, pues va a estudiar a nivel molecular, ¿no? Su nombre son como que interacciones en sí, ya del organismo con el fármaco, ¿no? Y acá hablamos también de la toxicología, que pues de todos modos estudia los venenos y los efectos adversos de los medicamentos. No hay ningún medicamento que no tenga efectos adversos, ¿no? Todos tienen efectos adversos, ya que es algo, este, mm, ya que es algo químico, algo que va a tener efectos bioquímicos, fisiológicos, porque va a pasar por todo tu organismo, desde la absorción e incluso la eliminación, donde ya entran a tallar ejemplo, tu riñón, o sea, los órganos, ¿no? En sí. Ya, ahora vamos a pasar a hablar sobre la acción farmacológica y el efecto farmacológico. O sea, igual también tienen que saber unas definiciones básicas. Por ejemplo, la acción farmacológica. ¿Qué es una acción? Es la modificación que produce una droga en las diferentes funciones del organismo. ¿Ya? Esa es la acción. Pero el efecto farmacológico, eso tienen que diferenciarlo bien. El efecto farmacológico ya es lo que se refiere o más que nada a lo que el paciente manifiesta después de haber tomado pues, el medicamento o el fármaco. Eso es la diferencia entre acción farmacológica y efecto farmacológico. Ahora, hay tipos de acción farmacológica, ¿no? Que, por ejemplo, la estimulación. Su nombre lo dice, estimulación, que es un aumento de la función de las células de un órgano o el sistema del organismo, ¿no? O la depresión, por ejemplo, que es pues la disminución de la función de las células de un órgano o sistema del organismo. Este, acá ya entra a tallar, por ejemplo, más que nada fármacos que son tal vez para personas con tratamiento o con patologías psiquiátricas, por ejemplo, o pacientes que están que sufren de convulsiones. Entonces, ya se ve mediante, obviamente, el tipo de acción que tiene el medicamento, se le va a empezar a dar al paciente, ¿no? Luego está también una irritación, por ejemplo. La irritación es la estimulación, es se podría decir una estimulación violenta, ¿no? Porque llega a irritar a las células, ¿no? O si no a un órgano o un sistema. Ahora las alteraciones o la estimulación violenta que se le da, pues, es de la nutrición, crecimiento o la morfología de las células, ¿no? Ya. Ahora, aquí hay ejemplos. Por ejemplo, una estimulación. Si bien es cierto, la cafeína no es un medicamento, pero es básico para que es un ejemplo básico para que entiendan cómo llegaría pues en la estimulación, ¿no? Cuando uno está con sueño, se toma su cafeína, su cafecito, ¿no? Y al mismo como que empiezas a despertar. La depresión igual, por ejemplo, un diazepam va a disminuir la función y entonces ya llegas a dormir. La irritación, por ejemplo, yodo en forma cutánea. No sé si se te echa yodo en tu manito, no sé. Incluso el alcohol a veces llega a ser irritante, ¿no? De acuerdo, obviamente, al porcentaje que tiene. Ya, ahora aquí seguimos.
Ya, ahora luego hay otros tipos de acción como el reemplazo. El reemplazo es la sustitución de una secreción que falta en el organismo por la hormona correspondiente. No, eso también es ejemplo, cuando hay pacientes que sufren tal vez de la tiroides, ¿no? Se les da, o cuando tienen quistes también se les da hormonas. Acción antiinfecciosa también, que pues obviamente va a consistir en atacar al microorganismo que está produciendo esta infección. Y, ejemplo, en reemplazo está la insulina en un paciente diabético. Pues eso, pues los antibióticos, ¿no? Que puede ser cualquier antibiótico que está. Ya eso también es un tema, ¿no? Un tema general antibiótico, ya lo van a ver. Ahora, hay una clasificación farmacológica, ¿no? Uy, una acción local, por ejemplo, la otra es la sistémica y la acción remota. La acción local es como que no hay una penetración a la circulación, ¿no? O sea, es más tópico, como las cremas o las gotas en el ojo o las pastas, ¿no? Entonces, eso actúa, o sea, el donde actúa el medicamento, pues en el sitio de aplicación. Ya ahí se le llama, pues, un medicamento un tópico, ¿no? O sea, de manera tópica, una aplicación tópica. Ya, ahora hay una acción general o sistémica, actúan en todo el organismo. ¿Para cómo llegan a actuar en todo el organismo? Porque ya hay una penetración a la circulación. Y ahí son los pues, medicamentos sistémicos, ¿no? Ahora, una acción remota es cuando se administra en un sitio determinado y producen una acción, ¿no? Que sea una aplicación indirecta, eh, que es similar a la sistémica, pero es diferente en que no llega a penetrar o no llega a ser muy general o muy sistémica, ¿no? Como el segundo, que es la sistémica. Ahora, los efectos adversos o efectos colaterales o de las de los fármacos también hay como que tienen que saber las definiciones, porque una alergia no es un efecto secundario o adverso en sí, ¿no? Hay diferencia en estos. Entonces se tiene que diferenciar. O tal vez tú estás tomando un medicamento, no te hace nada, llegas a tomar otro medicamento, ya ahí hay una interacción farmacológica y ahí es donde recién tal vez presentas un efecto. Entonces, no es que tú eres alérgico, ¿no? Sino que ese es otro tipo de efecto adverso. Entonces, igual hay que saber diferenciar. Por ejemplo, los efectos colaterales son efectos no terapéuticos, ¿no? Estos aparecen o se empiezan a desarrollar cuando pues empiezas a consumir o aplicar las dosis terapéuticas, ¿no? Y de por sí existen, ¿no? Porque estás pues consumiendo el medicamento. Ahora, hay una reacción tóxica, eso es otra definición, ¿no? Otro término más, la reacción tóxica, ya su nombre tóxico, entonces es cuando o ocurre cuando hay dosis superiores a lo normal, ¿no? De lo que se consume. Por ejemplo, hay medicamentos, incluso cuando lo llegan a estudiar, que se pueden consumir máximo 7 días o máximo 10 días, porque si consumes un día más ya vas a tener una reacción tóxica. Entonces, eso también es importante saber. No es un efecto colateral como tal, ¿no? Sino ya llega a ser otro término que es una reacción tóxica. Ahora, la idiosincrasia también es como una respuesta anormal que tiene lugar en un pequeño porcentaje de pacientes expuestos a un fármaco. Eh, si bien es cierto, hay fármacos, ¿no? Que a la mayoría de personas no les suele hacer nada, entre comillas, porque nunca es nada, pero tal vez en efectos mucho más simples. Hay una respuesta siempre anormal que se puede deber a muchas causas, ¿no? O sea,
porque el paciente tiene otra, no sé, por la misma raza, por el mismo sexo, porque tiene tal vez, no sé, una alergia, siempre hay un porcentaje, un pequeño grupo de personas que no responden igual a los medicamentos, ¿no? Pero siempre es pequeño, o sea, el porcentaje es muy bajo. Entonces, eso también se estudia para que un medicamento pueda salir tal vez al mercado, ¿no? Luego está la reacción alérgica, su nombre lo dice alergia, ¿no? El paciente tiene, él nació así, él presenta esa alergia como tal, es una respuesta normal que el paciente tiene después, pues, después de administrar o consumir ese medicamento, ¿no? Luego las interacciones adversas farmacológicas. Esta es la que estaba mencionándole, ¿no? Por ejemplo, de lo que llega a consumir dos medicamentos, tal vez esos dos medicamentos lo consumen de manera concomitante, pero uno de ellos potencia la acción del otro, entonces ahí es donde hay una interacción farmacológica y obviamente adversa, ¿no? O sea, perjudicial para la persona que lo está tomando. Ya, ahora aquí hay como ejemplos, así, ¿no? Efectos colaterales, por ejemplo, la diarrea. La diarrea, con la tomación de antibiótico, se podría decir que es un efecto colateral si lo tomas como tal, ¿no? Digamos por 5 días, ¿no? Se te da una pequeña diarrea porque obviamente los antibióticos están matando los microorganismos, pero también llegan a afectar a tu flora intestinal normal que tienes. Entonces, pues ahí se te da la diarrea, entonces es un efecto colateral, ¿no? Se puede decir normal, porque el antibiótico obviamente siempre va a afectar tu flora intestinal. La reacción tóxica, lo dije, es en base a la dosis. Si te pasas las dosis, siempre vas a tener una reacción tóxica, ¿no? Es por eso que hemos hablado también de la toxicología. La idiosincrasia es más genético, ¿no? Siempre hay un pequeño porcentaje de personas que van a responder anormalmente a lo que la mayoría de personas responden bien. La reacción alérgica es igual, es la persona como tal, existe un antígeno, un anticuerpo que está ahí y que hace que produzca o que haya una reacción alérgica. Y las interacciones, ¿no? La sinergia, la sinergia es la potencia, ¿no? Un medicamento más otro, pues hace que la potencia, la, po- la potencia de la acción farmacológica aumente, cambio el antagonista es la que disminuye la acción farmacológica del otro. ¿Ya? Ya, entonces, ahora, para las siguientes clases es farmacocinética y farmacodinamia. Acá estaba mencionando sobre hace ratito, ¿no? De la farmacocinética, que es el ATME, que es liberación, absorción, distribución, metabolismo e eliminación. Cada uno de ellos es importante, cumple, incluso para estudiar cada fármaco tienes que saber dónde va a distribuir, dónde se da su metabolismo y también lo más importante, dónde se da el proceso de eliminación. ¿Ya? En la farmacocinética, porque es un tema que lo van a hacer para terminar con esto, son los 5 pasos o los 5 términos importantes que tienen que saber, que tienen que saber incluso de cada medicamento que, que se va a llegar a usar, incluso los más conocidos, ¿no? Tienes que saber dónde es absorbido, dónde se va a distribuir, cómo se da su metabolismo y por mediante qué proceso se va a dar o se va a eliminar. No, la farmacodinamia, acá más que nada es como que eh, mm, nos vamos a enfocar más en los fármacos no agonistas y antagonistas, a modo de ejemplo, ¿no? Porque es lo que también más comúnmente se va a ver. Cuando hay un fármaco agonista, ¿no? Hay un receptor, hay como que hay una sustancia química, entonces, ¿qué va a haber? Va a haber un aumento de la actividad celular. Ay, ya, entonces, eso es lo que... em,
te da cuando es un fármaco agonista, ¿no? Un incremento de la actividad celular. Mientras si es antagonista, pues va a haber una inhibición. Al igual siempre va a existir pues la sustancia química como tal, el fármaco antagonista, y en este va a haber una inhibición de actividad celular. Ahora, cada uno de estos temas, farmacocinética y farmacodinámica, lo van a ver en las siguientes clases. Y chicos, eso sería todo. Si tienen alguna duda, solo lo hacen. Como lo mencioné, esta clase o este tema es pues súper sencillo y básico, más consta o se trata de aprender las definiciones como tal para que tenga una base. Chicos, si es que tienen alguna duda en el chat, pueden colocarlo para poder leerlo. Bien, Rajni, tenemos una pregunta que nos dice: ¿qué libro de texto recomendarías para farmacología? Rajni, tu micro está apagado, me parece. Ay, sí, es cierto, lo siento. Ya, sí, se escuché, estaba hablando con el micro apagado. Ya, entonces el libro que les recomendaría pues sería, por ejemplo, hay un libro que es Farmacología Básica, el de Bremer y Steven. Ese es muy básico para que puedan aprender, pero obviamente el Goodman, ¿no? El Goodman es lo que, su título es muy grande, incluso que las bases farmacológicas, algo así, ¿no? De la terapéutica. Ese es el verdadero libro que debían leer, ¿no? El Goodman. Pero para que sepan o para que empiecen, ¿no? Bueno, no sé cómo lo llevarán, pero yo llevé fármaco 1 y fármaco 2. En fármaco 1, la farmacología básica de Bremer era pues, muy bonito y entendible. Gracias, Rajni. A ver, esperamos 2 minutos para ver si alguien más tiene alguna pregunta, y si no, ya pasamos a despedirnos. Bien, te agradecemos muchísimo, Rajni, por tu tiempo compartido y todos los aportes valiosos que nos has brindado. Pues esta ponencia ha sido muy fructífera, muy útil, y esperamos que todos lo hayan disfrutado. Y también esperamos contar con tu participación en futuras actividades. Del mismo modo, les agradecemos a todos los que nos han acompañado en esta tarde. No olviden rellenar el post-test que va a ser enviado a través del grupo, bueno, a través del chat del Zoom. Y bueno, sin nada más que decir, los esperamos en nuestras próximas actividades y que tengan muy buenas tardes. Gracias.